se había rociado el cuerpo con alcohol o queroseno para a continuación prenderse fuego y dejar a Ricardo ante la alternativa de ver cómo las llamas consumían a la madre de su hija o apagarlas. Incluso para ese monumento a la cobardía y la mezquindad que era Ricardo, la elección era obvia. Había optado por salvarla. Silvia estaba herida y furiosa, pero no renunciaba a Ricardo. Pasaba de la rabia a la esperanza. Lo mismo, enumeraba sus defectos de una manera bastante despiadada, como si le pareciera inconcebible que alguna vez hubiera estado interesada en él, que se preguntaba en voz alta si no era natural que él terminara regresando. Cuando Ricardo desaparecía en el apartamento, Silvia no dejaba de insinuarle que todavía estaba a tiempo de volver, de recordarle su convicción de que se pertenecían uno al otro, aunque su manera de decirlo no fuera explícitamente afectuosa. Come mierda, tú no ves que me debes todo a mí, le decía. No te das cuenta que cuando te conocí tú eras un policía de mierda y yo te he convertido en persona. Aunque sonara feo, Silvia tenía razón. A ella, Ricardo le debía el título de graduado de la Universidad de La Habana en el viaje de estudios a España. En cuanto a lo de haberlo convertido en persona, pienso que Silvia exageraba. A menos si la idea de humanidad que uno tiene incluye esa cosa elusiva que los antiguos filósofos llamaban alma. Ahora voy a adelantar al momento cumbre de este capítulo, que es cuando él va a buscar su equipo de música. Bueno, un día se apareció en el apartamento de Costa de Garza. Cuando trató de explicar, no sé si hay extranjeros aquí, el equipo de música para los cubanos de los 80 y los 90 era como la cumbre de las posesiones materiales y espirituales, ¿no? Y entonces, sí, yo me acuerdo de un amigo, que creo que no vino hoy, que entraba en mi apartamento que tenía ahí en la Latina, no sé, donde yo vivía, no veía equipo de música, y me decía, chico, yo te quiero ver prosperar, ¿no? Dice, si uno no era próspero, si uno no tenía un equipo de música. Entonces este hombre que ha comprado un equipo de música con el dinero de los dos, ahora es que trata de llevárselo a la casa. Un día desapareció, como trató de explicar que en medio de los ritos de Silvia, él había comprado el equipo con sus ahorros. ¿Qué ahorros de qué? Le gritaba Silvia. Y todo el tiempo que te mantuve mientras después de que se te acabó la beca. Se suponía que no nos concernía la discusión, pero créanme, es difícil eludir algo así cuando dos personas están atronando en un apartamento de 50 metros cuadrados. La madre de Silvia cojeaba entre los dos rogando que se calmaran con la misma desesperanza que un policía tratando de imponer orden en medio de un terremoto. Silvio insistía en que a ella no le interesaba escuchar música como a él. Podía tener razón, pero ese no era un argumento totalmente irrelevante para Silvia. Pues no te la vas a llevar porque no me sale de la papaya. Esta vez tampoco se refería a la fruta. Fue entonces que tuve que pasar de espectador a actor de aquel drama. Un actor secundario cuyos bocadillos no pasaban de Silvia, no hagas eso, Silvia, no te desgracies. Y a continuación forcejeaba con heroína para quitarle los cuchillos que uno tras otro iban apareciendo en sus manos. El furor de Silvia oscilaba entre el cuerpo del propio Ricardo, encasquillado en su único bocadillo, muchacha, no te vuelvas loca, y los amplificadores del equipo de música. Cuando no encontraba en la cocina más cuchillos lo suficientemente temibles, Silvia me sorprendió descolgando un puñal marroquí que adornaba la pared de la sala. Era un cuchillo ornamental y fuera de su vaina lucía una hoja perfectamente oxidada. Mientras intentaba cerrarle el paso a Silvia, pensé simultáneamente en el tétanos y los sabios que pueden ser los artesanos del ramo exótico cuando se trata de timar a los turistas. No sé si fue para evitarme el tétano que ella dirigió su cólera contra el amplificador de la izquierda. Lo apuñaló con la hazaña que solo pueden hacer de ciertas frustraciones esenciales. Estuvo acuchillando la tela del amplificador hasta que pude quitarle el cuchillo turístico. Fue entonces que Ricardo confirmó una vieja lección de la historia de la humanidad, que la cobardía no está reñida con la astucia, sino más bien la potencia. Primero logró atraer a Silvia hacia el cuarto para terminar encerrándola allí. Los segundos que ganó con esto le permitieron hacerse con el equipo de música, los amplificadores los dejamos abandonados a la ira de Silvia, y salir corriendo escaleras abajo. ¡Ah, que tu escape! Debió repetir el poeta asmático atisbando de su gloria polvorienta. Tan pronto como pudo salir de su cuarto, Silvia se lanzó en busca de Ricardo. Yo pensaba que mis funciones en el drama habían concluido,
Pero la madre de Silvia vino a informarme que mi personaje aparecía también en el siguiente acto. Enrique, por tu madre, ve y trae a Silvia que se va a buscar un problema. Cuando bajé a la calle, alcancé a ver cómo Ricardo desaparecía tras la esquina, empeñado a romper la marca mundial de velocidad, acarreando electrodomésticos. Memorable su imagen corriendo por la avenida General Ricardos con el tocadiscos sobre los antebrazos. Si descontaba el pánico con que corría, podrían haberlo confundido con un ladrón o con el saqueador de una tienda. Al final de la acera, vi a Silvia parada junto a un coche. Era el que Ricardo había traído para llevarse su botín. Silvia esperaba el regreso del fugitivo, mientras con la mano hacía movinetes con el espejo retrovisor que acababa de arrancar de una de las puertas del coche. Hay una escena divertida, incluso teniendo en cuenta las circunstancias. Me recordaba aquella película de Laurel y Hardy en la que ellos y su rival se entregan a la destrucción mutua y más o menos simétrica de una casa y un coche. Avancé conteniendo la risa y cuando me paré frente a ella le dije sin mucha convicción que regresara a la casa. Me respondió que yo no era quien para pedirle eso, que no éramos amigos ni nada por el estilo, solo compañeros de piso. Yo no le respondí. Di media vuelta y regresé al apartamento. Al día siguiente me pidió disculpas. En lo adelante, cada vez que se ponía sentimental, volvía a arrepentirse de lo que me había dicho en aquella ocasión, pero todavía le faltaría tiempo para ver esta historia con la distancia de quien no entiende cómo se vio envuelto en ella. Bien, y para terminar esta sección, quiero leerles un capítulo dedicado precisamente a la política. La política más o menos como la vive. Él habla mucho de la condición de exiliado. Yo no sé realmente en qué sentido yo era exiliado aquí en España, ¿no? Porque independientemente de lo que yo pensara, a nadie le importaba lo que yo pensara. Y ni tenía ningún tipo de... Es decir, uno estaba básicamente pensando en la sobrevivencia. Las reuniones tenían un carácter amistoso sobre todo. Pero la política salía a cagar. Entonces a eso se dedica este capítulo. A mí no me gusta, precisamente está conectado con forma para radical. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella compañía. Canto rockero cubano en una canción que chorrea política por todos lados. Si la política se te mete en los lugares más recónditos de la vida, si te sigue los pasos aunque te refugies en el ballet o en la cría de palomas, no puedes decidir si te gusta o no. Lo único que cabe asumir es que le gustas a ella. En Cuba la política es como el agua de un temporal entrando por debajo de la puerta. No te deja otra opción que tratar de empujarla afuera con una escoba o resignarte a vivir con los zapatos encharcados en ella. Si acaso reservándote el prurito de elegancia de subirte los pantalones. Hasta que la política suba de nivel y amenace con ahogarte. Entonces no te queda otra opción que nadar. Si es a favor o en contra de la corriente, ya eso es cosa tuya. Pero miento, nací con la política al cuello. No fue hasta que salí de Cuba que bajaba hasta mis rodillas. Porque ni siquiera cuando sales de Cuba la política renuncia a perseguirte. Confesar tu lugar de origen parece ser una invitación a hablar de ella. Una invocación a sus dioses siempre sedientos de opiniones y posicionamientos, esa palabra tan fea. Sin mencionar cualquier otra nacionalidad puede ser el inicio de una conversación sobre fútbol, lugares turísticos o gastronomía, la palabra Cuba aparece asociada con la misma naturalidad al nombre o el apellido de algún dictador. Como el pan evoca la mantequilla, el espacio del tiempo, el Jesucristo, la cruz, los conejos a las zanahorias, inmediato y natural como un reflejo condicionado por medio siglo. Juro que en esos días no salgo a buscar la política. Haber salido hacia España y no hacia Miami ha sido para mí una declaración de intenciones. La intención de al menos darme un descanso, salir realmente de los ejes sobre los que gira la política, el tema político cubano. Ya en Madrid, las 100 pesetas que cuestan los periódicos, los mensajeros de la política, sus Miguel Estrogos de papel y tinta, son un lujo que casi nunca me permito. Y todavía faltan unos años para que el internet empiece a desplazarlos. El título de exiliado me parece demasiado pretencioso para alguien ocupado en mantener sus funciones corporales a un nivel básico. Puedo pensar lo que quiera, pero a los efectos de mi vida diaria no paso de ser un simple inmigrante. Aparte de un artículo que el lector me pide para una revista universitaria, me limito a hablar de política solo cuando, después de preguntarme por mi procedencia, me responden con un Fidel, como si ese fuera el segundo nombre de mi país, y mi interlocutor se sintiese orgulloso de recordarlo. Es un hijo de puta, es la respuesta con la que intento corresponder el nivel de complejidad intelectual que me propone.
A veces las cosas son algo más complicadas, como cuando me invitan a Cádiz a presentar el nuevo número de la revista de arte y literatura que dirige Maní. La invitación incluye una comida, mesa en un restaurante y frente a mí una vieja gloria de la poesía española. Alguien cuyo currículum incluye hasta la creación de un movimiento poético. Hacía tiempo que vivía en Francia, un poeta pasado los 60, disfrutando de su regreso a la tierra natal como un extraño centauro, mitad hijo pródigo, mitad vaca sagrada. Reverenciado por los hijos y los nietos de los mismos que alguna vez le negaron el pan y la sal de la gloria provinciana. Un viejo malicioso y socarrón con sonrisa arrugada, mirada azul de diablo joven y unas ganas tremendas de divertirse en la sobremesa. Así que cubano, ¿eh? ¿Y eres anticarlista? Me pregunta. El otro elemento con el que cuenta el viejo poeta para su diversión, además de mi respuesta, es un compositor que a pesar de su comprobada ausencia de voz, insiste en presentarse como cantautor. El resultado, uno de los cantantes más inaudibles en la historia de la música occidental, quizás porque su secreto sea cantar con la frecuencia indetectable, en una frecuencia indetectable para el oído humano, menos de 20 Hz o más de 20.000. Aunque se hizo famoso en el pasado por canciones que criticaban al franquismo, ateniéndose a una lógica no defectuosa, menos popular, profesa un fervor público y notorio a la dictadura del sitio de donde vengo. Apenas respondo al poeta viejo que no me interesa definirme por mis opiniones sobre el hijo de puta que gobierna en mi país, hacia mí se gira el compositor público y cantante secreto para defender un régimen que considera justo y necesario. Definición de mi abuelo paterno sobre la diferencia entre lo justo y lo necesario. Uno se puede meter el dedo en el culo y quedarle justo, pero no es necesario. Durante los siguientes minutos me pierdo el brillo de los dientes del poeta, su sonrisa ladina, porque ando empeñado en demostrarle al músico lo inhabitable que es el régimen que él exalta. Al parecer llego lo suficientemente lejos como para que apele a sus más recónditos conocimientos de historia cubana, extraídos de la segunda parte del Padrino. Su argumento más sólido para justificar casi 4 décadas de dictadura es este: antes de la revolución, Cuba era un prostíbulo norteamericano. Le ahorro los detalles históricos y me voy por la vía más sencilla, decirle que ahora el país se ha convertido en un prostíbulo español. Eso lo obliga a recurrir a su teoría sobre el diferente valor de las esencias nacionales. Es preferible que Cuba sea un prostíbulo español que uno norteamericano. Me responde. No dice en qué consiste la superioridad de los penes españoles sobre los gringos, pero su tono indica que no vale la pena explicar lo obvio. Ese es el punto de la historia. Bueno, voy a dejar de hacer esto para ir a otro incidente. Bueno, ahí me encuentro en otro momento en otro bar con otra gente. De pronto, la única mujer del grupo con el que llega al bar empieza a hablarme de mis cuentos y a continuación, un poquito para acá. Pero siendo cubano no solo soy asaltado por los que defienden la dictadura, sino también por los que dicen detestarla. La dictadura que me toca es de las que no deja indiferente a nadie, al menos en este hemisferio, ¿no? Y ahora bien. De pronto la única mujer del grupo con el que llegué al bar empieza a hablarme de mis cuentos y a continuación me dice que yo debería regresar a Cuba para luchar contra la dictadura. No sé si sobrevalora las posibilidades de la literatura o subvalora las del totalitarismo. Lo único seguro es que me está llamando cobarde. El coraje no es precisamente la virtud más valorada en el gremio de los escritores, pero tampoco nos hace felices que nos asocien con la cobardía. El amigo que me llevó al bar me atrae por un brazo y me pide que no le haga caso a la chica. Ha tomado alguna copa de más y al parecer quiere hacerse notar. La entiendo, con esa cara todavía joven pero insulsa, que anticipa el aburrimiento y la frustración concienzuda de los próximos 20 años. No es poco lo que hay que hacer para distinguirse. Ultrajar a alguna de las religiones del libro o celebrar el bombardeo de una capital europea, algo así. Pero no es eso lo que importa. Lo que me jode es que en los momentos en que puedo olvidarme de los motivos que me han llevado hasta España, siempre aparezca alguien para recordármelo. Da igual que sea un cantante furtivo o una mujer enardecida por el alcohol y la falta de perspectivas sexuales. Es irrelevante que estén situados en puntos opuestos del espectro ideológico. Cualquiera puede servir como representante de eso que se las arregla para colarse donde quiera que me encuentre, la política. Que cuando la salga a buscar no sé qué, que no diga que la tengo cogida con ella.
Y con esto, bueno, voy a terminar mi parte. Muchas gracias.